Y gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre tienes una palabra para nosotros como tu pueblo. Y por eso, Señor, queremos deshacernos de cualquier distracción y rogarte, Padre, que hables a nuestro corazón y que lo que hoy traiga, Señor, quede como una poderosa semilla en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero que vayamos primero al Evangelio de Juan. Juan capítulo 16. No, perdón, 19. Juan capítulo 19, verso 26 al 27. Amén. Quiero que juntos leamos este texto. Dice la palabra de nuestro buen Dios. Leamos juntos. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en casa. Amén. Quiero que nos ubiquemos en ese momento histórico, ese momento que partió nuestra historia en dos. Y es el momento de mayor agonía en la cruz. Estamos en ese momento. Cuando Jesús cargaba con el peso y el pecado del mundo entero. Y Jesús se detiene por un instante a mirar hacia abajo. Allí abajo estaba María. Según el relato bíblico, estaba María, su mamá, pero también habían otras mujeres. Y además de eso estaba el discípulo amado que se llamaba Juan. Y allí a los pies del madero, Jesús, imagínese usted, Jesús está agonizando, está en sus últimos instantes, pero él alcanza a vislumbrar el dolor humano en su máxima expresión. Los que somos padres, las que son madres, podemos entender un poquito más lo que es el dolor por un hijo, por una hija. Y Jesús ve a su madre María a los pies de él, quien para ese momento, y no sabemos, hay algunas teorías sobre por qué no estaba José, el padre putativo de Jesús, por qué no estaba allí, pero lo cierto es que no estaba. Y cuando tú lees el relato bíblico vas a notar que José desaparece rápido de escena y aparece de vez en cuando María. Entonces María no contaba con la presencia de José, pero además de eso estaba a punto de perder a su hijo primogénito, a Jesús. Porque aunque ella pudiera de alguna manera comprender que Jesús es el Hijo de Dios, no podemos quitar el hecho que ella era madre de Jesús, que ella lo parió. Quedando ella en una situación de profunda vulnerabilidad social y económica. Recuerda que en aquella época una mujer sola era una mujer con una alta vulnerabilidad social y económica. Situación que no ha cambiado demasiado. Y al lado de ella ve a Juan, al discípulo amado. Lo que Jesús hace en ese instante es un acto, escúchame bien, fundacional y además asombroso. Porque Él no realiza un milagro de provisión material, ¿no es cierto? Como María, mamita, ahí te dejo una cuenta, ahí te dejo 2, 3 casas para que vivas de la renta. Bien pudiera hacerlo, pero Él no realiza un milagro de provisión material, sino un milagro que he denominado de adopción comunitaria. Junta a 2 personas que no comparten lazos de sangre directos y les dice que a partir de ese momento son familia. Y es algo que pasa muchas veces desapercibido, pero Jesús en ese momento está creando una nueva familia. Hay una adopción comunitaria y las escrituras registran que desde esa misma hora el discípulo la recibió en su propia casa. O sea, no fue una frase de un cliché, una frase de cajón. Fue en serio. Jesús le dice a esta mujer, a María, su madre, le dice: he ahí a tu hijo.
Y ahí le dice, he ahí a tu madre. Y se la lleva a la casa. Ahora, llevársela a la casa tiene muchas implicaciones. Es decir, Juan se tomó en serio el encargo de Jesús. Jesús entonces nos demostró desde la cruz que cuando el sufrimiento o las crisis rompen la estructura de nuestro hogar natural, porque además de la cruz, además del sufrimiento de Jesús, la familia de Jesús estaba sufriendo un colapso. Cuando lees el relato bíblico también te vas a encontrar que los hermanos de Jesús, los hijos de María, no creían mucho. De ellos no estaban. Y si no estaban es porque no creían mucho. Entonces ellos estaban lejos en ese momento, como mínimo estaban lejos corporalmente. La familia estaba en medio de una crisis. Entonces reitero, Jesús nos demostró desde la cruz que cuando el sufrimiento, las crisis rompen la estructura de nuestro hogar natural, escucha esto, la comunidad de la fe se activa para convertirse en nuestro nuevo refugio. Ahora imagina por un momento, y ahí sí viene la imagen, imagina por un momento que la vida familiar es como un rompecabezas. Conocemos los rompecabezas, ¿no? ¿Sí? ¿O solo celular? Sí los conocemos. Y quiero que mires esta imagen. En la tapa de la caja está la imagen perfecta. Mira, ahí hay una familia bella. Papi, mami y 2 nenis. Es un hogar completo, con colores vivos y sonrisas impecables. Parece que todos hicieron diseño de sonrisa, hasta los nenes. Todos ahí están bien bonitos. Y sabes, es la foto que todos quisiéramos proyectar en nuestras redes, en nuestra sociedad, ante los demás. Y te lo puedo decir porque soy hijo de madre soltera. Es la imagen que uno siempre quisiera proyectar. Y ahí está ese rompecabezas, bello. Pero al volcar, entonces imagina esa imagen como un rompecabezas. Pero al volcar las piezas sobre la mesa de la realidad, la experiencia de muchos es diferente. A algunas familias les faltan piezas que se perdieron debido a un divorcio, un fallecimiento, el abandono o la distancia física. Y quizá muchos aquí podemos haber pasado por esa experiencia. Yo recuerdo cuando hacían, ¿cómo se llama esto? Cuando llaman del colegio a los papás. No, pero no era porque me portara mal. Cuando eso, entrega boletines, ¿sí? Que yo recuerdo que le calificaban a uno de 1 a 5 y cuando era menos de 3 lo ponían en rojo. Ya, tenía que notarse. Y yo recuerdo que en esos días, cuando hacían esos talleres de padres, era lo que estaba buscando. Yo veía familias completas y mi mamá iba sola. Y creo que muchos de nosotros nos hemos enfrentado a ese momento en que vemos una familia ideal. Papi, mami e hijos. Pero algunas familias, como les dije, les falta piezas. Por un divorcio, por el fallecimiento. Aarón cantaba de papi, mami y metió a los abuelos. Pero también por el fallecimiento o el abandono o la distancia física que hoy muchos viven. Y hoy vamos a intentar entender el valor del diseño original de Dios y abrazaremos con honestidad nuestra realidad y asumiremos nuestra misión como cuerpo y levantaremos con la ayuda del Señor un altar de gratitud por la familia terrenal que Dios nos ha dado, pero también por la familia celestial que Dios nos ha entregado. Amén. Dios no improvisó a la familia humana. Él la diseñó cuidadosamente en el huerto del Edén como la institución más antigua y fundamental de la sociedad. La familia es el germen, es la cepa. ¿Y quién la instituyó? El Señor. Previo incluso a la ley
y a la misma iglesia. Y cuando leemos el libro de Génesis, encontramos las líneas maestras del arquitecto divino. Cuando te remontas al libro de Génesis, vemos que el modelo óptimo y creacional está fundamentado en la unión pactada de un hombre y una mujer que se vuelven una sola carne, reflejando complementariedad mutua, pero también reflejando estabilidad y el entorno ideal para la procreación. La mujer es esencial en el hogar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero el hombre también. Amén. Y nos han querido meter el cuento que no. La famosa mamá luchona. Pero ¿qué tal si la mamá luchona tuviera el papá luchón? Y no tú lucho, otro lucho. El papá luchón. Pero nos han querido meter en la cabeza que no es así. Pero Dios instituyó el modelo óptimo. Génesis 2:24 dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Amén. Y este modelo de intimidad y pacto no es un capricho cultural ni una moda pasajera de la historia. Y miren, desde la perspectiva sociológica y espiritual, porque no voy a hablar solamente de la perspectiva desde la Biblia, sino también sociológica, representa el ecosistema más seguro para el desarrollo de los hijos y la transmisión de la fe. Dios dispuso que el hogar fuera el primer santuario del alma, no es la iglesia, no es la iglesia, el primer santuario del alma es la familia. Y el primer hospital de nuestras emociones más profundas. Ese día que Aarón pasó aquí y no le funcionó, Aarón lo pasó muy mal. Pero me alegró tanto ver a sus papás hablándole, protegiéndole, todo va a estar bien. Y vean, el chino cantó hoy. ¿Y cómo lo hizo? Divinamente. Pero ¿qué tal que vaya a casa y encuentre un sequedal, un desierto? Que no encuentre a alguien que le diga, tú puedes, vamos a hacerlo nuevamente. Y fue la familia. El plano de una casa sirve para mostrarnos cómo reconstruir las paredes caídas, jamás para descartar a quienes hoy habitan entre las ruinas de una crisis. Aquí, ¿qué quiero decir? Afirmamos el diseño con firmeza teológica, pero lo comunicamos con la profunda gracia del Evangelio porque entendemos que no todas las familias son las ideales familias que quisiéramos. Yo hubiese querido crecer con la firmeza de un padre al lado de mi mamá, pero no fue así. Pero si usted me pregunta, hubiese querido. Por eso usted siempre me va a escuchar diciendo que cuando una mujer dice, soy papá y mamá al tiempo, eso no puede ser. Usted puede ser una excelente mamá, una poderosa mamá, pero nunca podrá ser mamá y papá. Eso es una aberración. Porque papá hace falta. La realidad, el asunto es que la historia humana tristemente no se queda en el Edén. Al llegar a Génesis, al libro de Génesis capítulo 3, el pecado entra en escena. Y lo primero que fractura, usted lo va a notar, es el hogar. Es lo primero que ataca Satanás, el hogar. Aparece la culpa, la división y el dolor en la convivencia diaria. Mi hermano, créame, convivir con otra persona es exigente. Y si no me lo cree, pregúnteselo a Nancy. La realidad actual nos muestra un paisaje diverso que no podemos ignorar. Madres o padres criando solos, a pulso. Ya el madresolterismo que sigue presente, tristemente, ya también está siendo de alguna manera equiparado por padres solteros, criando a sus hijos. Abuelos que han tenido que asumir el rol de papás por segunda vez. Divorcios
y familias reconstruidas. ¿A qué me refiero? Los tuyos, los míos y los nuestros. Que intentan, óigame bien, que intentan pegar los pedazos del pasado. La Biblia es maravillosamente honesta y jamás esconde esta realidad caótica. Y el texto sagrado no es un catálogo de familias perfectas. Y piensa por un momento, o pensemos juntos por un momento en el joven pastor Timoteo, a quien el apóstol Pablo elogia de manera muy especial por su fe. Y nos remitimos entonces a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Escucha lo que dice. Está hablando Pablo a un joven pastor que está en formación. Se cree que Timoteo no sumaba más de 20 años. Era jovencito, recién desempacado en el ministerio. Y Pablo, como buen tutor, óigame esto, como figura paternal, le dice lo siguiente. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, le está hablando a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida, nombra a la abuela, y en tu madre Eunice, nombra a la mamá. Pero papi no aparece. Y estoy seguro, dice Pablo, de que habita en ti también. Pablo reconoce que las figuras femeninas del joven Timoteo habían sido las encargadas de inocular en él la fe en Dios. Al analizar el trasfondo, descubrimos que el papá de Timoteo era griego, es decir, era pagano, no creía en el único Dios. No era creyente como Timoteo, como su mamá y como su abuela. Era un ausente espiritual. Quizá respondía por casa, quizá mantenía la nevera llena, qué sé yo. Pero el texto nos hace saber muy claramente que en su formación espiritual el papá no contribuyó en nada. Timoteo creció en una estructura familiar que a los ojos de muchos estaba incompleta. Porque se supone desde la perspectiva bíblica que papi es el sacerdote de la casa. ¿Están de acuerdo, hombres? Eso es lo que somos, el sacerdote de la casa. Pues Timoteo no tuvo esa bendición. Sin embargo, su fe fue alimentada de manera poderosa por dos hermosas mujeres y extraordinarias, su mamá y su abuela. Y esto nos enseña que cuando falta una pieza, el Espíritu Santo, a quien nadie detiene, no está de manos atadas. Él, el Espíritu Santo, siempre buscará la manera de llenar esos vacíos. Dios derrama su gracia. Me encanta esta frase. Dios derrama su gracia en las grietas de nuestra historia. Él no bendice los hogares porque sean impecables, sino porque se vuelven a Él en medio de su necesidad. Tu situación actual, mi querido y querida, no es el veredicto final de Dios sobre el futuro de tus hijos o tus hijas. Es decir, no importa si estás solo, si estás sola criando a tus hijos, a tus hijas. No importa si estás recién divorciado o divorciada. No importa, el Señor está contigo y la gracia del Señor te cubre. Entonces hemos visto que hay un diseño original que debemos promover, que debemos apoyar, así no lo tengamos nosotros. Y es el modelo de Dios. Pero también vemos que hay una realidad muy diversa. ¿Y qué hace Dios entonces al respecto? ¿Qué Dios hace con los vacíos emocionales y estructurales que deja un mundo caído? ¿Sabes qué hace el Señor? Él activa la iglesia. Y por eso este punto le denominé mi iglesia, mi familia. Efesios 2:19 dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños. Podríamos añadir, ya no son huérfanos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En la empresa que yo trabajo,
tenían una frase. Familia, el nombre de la empresa. Y como que te lo estaban reiterando. Y por algunas situaciones que no viene al caso contar, yo le dije un día a uno de sus propietarios, ¿usted entiende lo que es la palabra familia? Familia es una palabra muy grande y muy poderosa. Como para usarla como un cliché para vender más. Y la palabra de Dios nos hace saber que la iglesia es nuestra familia. La iglesia local no es un club social. Es una superestructura familiar encargada, óyeme bien, encargada por el cielo para rellenar los vacíos del hogar natural. Tal como Juan, el apóstol amado, lo hizo con María al pie de la cruz por mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús a Juan? Juan, he ahí a tu madre. Y por eso la iglesia se convierte, reitero, en una superestructura familiar. Si una madre soltera está agotada, la iglesia debe proveer mentores piadosos para sus hijos. Si un joven no tiene dirección, la comunidad de fe se convierte en el entorno que lo abraza, que lo acepta. La iglesia completa lo que las crisis de la vida restaron en el camino. Y aquí lo que viene a este lugar es gente rota, es gente en crisis, es gente enferma, porque son los enfermos los que buscan a Cristo. No son los sanos, porque ellos no tienen necesidad, lo dijo Jesús. Pero somos nosotros. Aquí yo hallé poderosas figuras paternales. Una de ellas, nuestro querido Heriberto, una figura paternal poderosa, que te abraza de una manera que sientes el abrazo de un padre. Una vez vino un compañero de trabajo y me preguntó si le pagábamos por abrazar. ¿Cómo lo hará de bien? Ahí tome la propina, chino. ¿Saben por qué? Porque la iglesia debe completar lo que las crisis de la vida nos van restando en el camino. Y por eso yo insisto, la iglesia no puede ser un club social. No puede ser un sitio al que simplemente tú vienes y te vas como si nada pasara. Dirían algunos en esta sociedad consumista y egoísta, yo voy por lo mío. Entonces no hemos entendido lo que es iglesia. Y esto representa un desafío directo para las familias que sí están estables y completas hoy. Yo tengo un hogar estable y le doy gracias al Señor por mi esposa. Tengo un hogar estable. Tuve la oportunidad de criar a mis hijos, de estar siempre al lado de ellos. Si tienes la bendición de tener a tu pareja y a tus hijos al lado cada domingo, mira, tu estabilidad no es para tu consumo egoísta, ni para alimentar tu orgullo espiritual. Mira lo bien que he hecho. No es para eso. Tu estabilidad debe ser una plataforma de servicio, de empatía, de solidaridad, de amor al que no puede. ¿Cada cuánto te reúnes con tu familia en esos almuerzos familiares? ¿Cuánto? Nosotros seguido, con mi familia es seguido. Ahora yo te pregunto, ¿cada cuánto invitas a alguien que tú sabes no tiene una familia completa? Y que tú dices, puedo invitar, que comparta, que disfrute de esta familia. Y ese es el desafío. Si no lo aceptásemos, estamos siendo egoístas y no hemos entendido la bendición de la familia. Porque nuestro hogar debe convertirse en un laboratorio de gracia que abra las puertas y extienda la mesa para invitar al que está solo, al huérfano, al extranjero, a la viuda, al que viene saliendo de una ruptura dolorosa.
Y eso es lo que hace más poderosa a una iglesia. Cuando ha entendido su rol en medio de un mundo tan cruel. Y lo entiende. Y lo hace. A mí me hace muy feliz cuando al final del servicio se acercan niños a saludarme. Y hay una chiquitina que se lanza y literal se me abraza la cintura y trenza sus piernas en la mía. Literal. Yo no puedo fallarle a esa niña. Yo no puedo rechazarla. ¿Me hago entender? Ahora, ¿eso es tarea solo del pastor? ¿Usted qué cree? ¿Es tarea solo del pastor? ¿Qué estás brindando tú al que tiene menos? Y antes de dar un paso hacia el llamado final, la palabra de Dios nos invita a detenernos y levantar un altar de adoración a través de la gratitud. Pablo también le escribe a la iglesia en Tesalónica y le dice lo siguiente en el capítulo 5, verso 18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y la madurez espiritual comienza cuando dejamos de quejarnos por el hogar que no tuvimos y empezamos a bendecir la familia que hoy nos ha correspondido tener. No sé la tuya, pero mi familia es la mejor. Y créeme, tiene sus adornitos, tiene sus cosas, tiene sus debilidades, pero amo profundamente a mi familia. Y le hago saber a ellos que los amo. Y les hago saber que cuentan conmigo. Y lo materializo. No importa cómo sea tu familia, da gracias a Dios por ella. Tu familia actual, con sus imperfecciones, con sus risas, es el escenario donde Dios está puliendo tu carácter. Qué bello saber que el Señor utiliza personas que nos aman para pulirnos. Amén. Bueno, a veces no es tan bello. Si tu hogar es estable, da gracias al Señor por su fidelidad. Si tu hogar ha pasado por tormentas y hoy se levanta con esfuerzo, da gracias porque su misericordia ha sido el pegamento de tus piezas. La gratitud, mis queridos, sana el corazón. Y no he hallado gesto más hermoso en el ser humano que la gratitud. Y yo por eso doy gracias a Dios por mi familia. Porque la gratitud logra eso, sana el corazón y también nos reconcilia con nuestra historia. Cuando yo hablo de papi, que ya partió de este mundo, cuando yo hablo de él, de verdad yo no lo recuerdo con rabia. Y el viejito hizo lo que pudo, por lo menos me hizo. Y eso ya es bastante. Y es suficiente para dar gracias, amén. Ahí el hombre participó. Y de ahí arranca la gratitud. Fue el instrumento de Dios para traerme a esta tierra hermosa y conocer gente tan maravillosa. Gratitud. Porque la gratitud me encanta saber que nos reconcilia con nuestra historia. ¿Sabes yo qué descubrí de mi papá? Y bueno, lo digo porque ya difícilmente lo va a escuchar. Yo descubrí que mi papá no era un padre per se. O sea, que pudiera hacerlo de la mejor manera. ¿Sabes cómo funcionaba mi papá? Como amigo. Mi papá, todo el mundo lo quería, porque él era un excelente amigo. Y como coincidimos en el oficio de la joyería, mi papá también era joyero, pues compartíamos mucho y éramos buenos amigos. Como papá, bueno, había que hacerle sus ajustes. Pero dar gracias al Señor por nuestra familia nos ayuda a reconciliarnos con nuestra historia, con nuestras heridas, con nuestros dolores. Amén.
Pero también debemos dar gracias por algo que el Señor me aprendió. No, el que me va a aprender a mí. Perdóname, Dios. ¿Qué iba a decir? El Señor me enseñó algo desde muy temprano. A disfrutar mi familia en la fe. Creo que fue de las primeras cosas que Dios me enseñó. Y ahorita cuando llegaron nuestros hermanos de Son de Cristo, algunos me dijeron, pastor, eso está muy bonito. Y siempre mi respuesta es la misma. Esta gente trabaja duro. Hemos trabajado juntos por todo esto. Dios nos ha bendecido poderosamente. Y por eso debemos dar gracias por nuestra hermosa familia en la fe. Qué herencia tan grande saber que no estamos huérfanos en este mundo. Porque al entrar por las puertas de la congregación entramos a la casa de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Cuando tú entras, y no importa si recién llegaste hoy, ya eres nuestro hermano. Ya eres nuestro hermano y queremos conocerte y queremos saber de ti. Y queremos apoyarte y queremos también recibir tu apoyo. Demos gracias a Dios por la comunidad que ora por nosotros en la enfermedad, que nos abraza en los días de luto, pero también que celebra con nosotros en los días de fiesta. Cuando el hogar natural tiembla, la familia de la fe se convierte en la roca que nos sostiene. Aquí he llorado. Aquí me han levantado las manos. Aquí me han devuelto el ánimo. Aquí me han recordado que vale la pena seguir adelante. Aquí están mis mejores amigos. ¿Cómo no voy a dar gracias por mi iglesia? Y esto es una tarea, o más que una tarea, una invitación para todos nosotros. Dios no nos llama a ser una iglesia con una fachada perfecta, sino una comunidad con las mangas recogidas y los brazos abiertos como Juan en la cruz. Hoy la palabra nos distribuye en 3 respuestas específicas para nuestras vidas. Para las familias establecidas, tu paz familiar conlleva una responsabilidad familiar. Y por eso, familias de la iglesia, les desafío en el nombre del Señor a salir de la comodidad, a invitar al otro, al extraño, al que no tiene nuestra misma sangre, invitarlo, compartir. ¡Qué chévere! Uno de mis hobbies favoritos es conocer gente. Y se me da fácil. Me encanta conocer gente, conocer sus historias. Y lo mejor, no soy chismoso. Bueno, porque sí, está la otra parte, ¿no? Y por eso te desafío. Ahora, quiero preguntarte, iglesia, ¿estás dispuesto como matrimonio a ser mentor de una pareja que está en crisis? ¿A ser mentor de una pareja que apenas están iniciando? Yo cuando escucho a los jóvenes, ¿cuánto llevan juntos? Un pastor, 2 años. Uno por respeto, no por respeto, pero uno por dentro, ¡ja! ¡Ay, Dios mío! Ni lo han desempacado. ¿Estamos dispuestos a caminar con esas parejas jóvenes? Convierte tu hogar en un refugio para otros. Para quienes sienten que les faltan piezas, si tu hogar ha transitado el valle del divorcio, del abandono, de la pérdida, quítate el manto de la culpa y la vergüenza, porque tu historia no está arruinada. En esta casa tienes una familia de refuerzo y Dios promete ser el padre de tu casa. Para la iglesia como cuerpo es hora de un cambio de mentalidad, porque debemos dejar de operar como un museo de piezas perfectas y empezar a actuar como un hospital de campaña para hogares heridos. Nuestra sociedad está en crisis, mi hermano, mi hermana. Está en crisis nuestra sociedad. Y nosotros tenemos la respuesta, Cristo el Señor.
¿Y cómo vamos a presentarlo si somos indiferentes al dolor, si no somos solidarios? Y debemos entonces comenzar a actuar como un hospital de campaña para hogares heridos, creando espacios libres de juicios donde el quebrado encuentre restauración. Tu pasado no te define. Lo que te define es Cristo el Señor. Y por eso hoy, mis amados, quiero que levantemos una voz unida de gratitud por el hogar que nos ha correspondido, por la familia que Dios nos ha dado, pero también por esta hermosa familia de la fe que nos cuida, que nos ayuda a sanar las heridas. Y por eso debemos quitarnos las etiquetas del rechazo y tener el carácter de ser una iglesia que abre sus puertas, comparte su pan y restaura con amor eterno todo lo que el dolor intentó destruir en nuestras vidas. Con Cristo hay esperanza y la esperanza se manifiesta a través de nosotros, de la iglesia. Cierra tus ojos, por favor.